Bueno, buenas tardes. Es un placer realmente de comenzar otra tarde de las charlas para la comunidad. Y hoy el tema es trastornos alimentarios en niños y adolescentes y qué debemos saber. Y los que nos van a transmitir todo esto son dos personas que apreciamos mucho y que realmente han hecho un trabajo muy importante en el tema. Es la doctora Irina Kowalski, médica pediatra especialista en nutrición, doctora en medicina, profesora de la carrera de nutrición de la UCA, docente de la maestría en nutrición humana del Centro de Investigación Pediátrica de La Plata, investigadora y coordinadora del Comité de Nutrición y Salud de ICAS. Y va a estar junto con ella la doctora Juana María Paulicis, que es médica psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires, máster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, docente de la Universidad Favaloro de la Facultad de Nutrición y Posgrado de Trastornos Alimentarios, expresidente del capítulo hispanoamericano de la ED, Fellow Academy of Eating Disorders, con una charla muy importante en TED de Cuando lo saludable no te deja vivir, y autora de los nuevos trastornos alimentarios de la editorial Paidós. La verdad que para nosotros es un honor tenerlos cenados y nos alegramos mucho cuando pudieron aceptar dar esta charla para nosotros. Así que un poco la idea es que empiece la doctora Juana y después de eso va a haber preguntas, algunas preguntas para ella, luego habla la doctora Irina Kowalski y también va a quedar un margen al final para las preguntas que tengan, y la idea es tratar de estar dentro del horario, digamos, que tenemos planeado. Así que si está todo preparado, la doctora Juana va a empezar, así que le paso a la doctora Juana María Paulicis y que comience la charla. Muchísimas gracias, Julio. Un placer estar acá y participar en la Fundación ADOS. Bueno, gracias, Irina, como siempre. Bueno, la idea fundamentalmente de estas charlas es hacer prevención, ¿sí? Que es lo que más nos gusta, para tener menos pacientes, ¿sí? Y para tener un poquito más de salud, ¿verdad? Así que esa es la idea de poder dar estas charlas. Voy a compartir mi pantalla. Bien, soy médica y psiquiatra, ¿sí? Me gusta mucho todo lo que es prevención, ¿sí? Y bueno, trabajar en la prevención, en la imagen corporal positiva y en la alimentación respetuosa es donde más énfasis hacemos con la doctora Irina en nuestros pacientes, ¿sí? Ahora, ¿cómo prevenir y detectarlos a tiempo, ¿no? Ustedes están viendo una imagen al costadito que dice no se habla del cuerpo de otros. Esto tiene que ver con una campaña que comenzó en Chile, que es muy interesante. Son unos pins que hoy me lo olvidé, pero normalmente lo uso, y que tiene que ver justamente con eso, ¿no? De encontrarme con un otro y no saludarme con un comentario del cuerpo, no saludarme con un comentario sobre el peso, ni la estética. Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos importantes sobre los trastornos alimentarios, cómo detectarlos y cómo prevenirlos, ¿sí? Ahora, ¿qué es un trastorno alimentario? ¿Sí? Un trastorno alimentario clásico es donde encontramos temor a subir de peso y donde hay una autoevaluación centrada en la imagen, ¿sí? Pero la realidad es que hay una gran variabilidad en cada presentación clínica y la gravedad de cada paciente, ¿sí? Y todos los trastornos alimentarios van a requerir en su atención un equipo multidisciplinario y especializado, ¿sí? Este es un muy importante mensaje. Un trabajo coordinado entre psiquiatras, entre los psicólogos, entre los médicos, los nutricionistas, ¿sí? Y a veces es necesario la enfermería y la terapia ocupacional. Todos conocemos los 3 tipos más importantes de trastornos alimentarios, ¿sí? La anorexia nerviosa, donde hay restricción alimentaria, miedo a subir de peso y distorsión de la imagen corporal. Tenemos a la bulimia, en donde presentamos atracones de comida, conductas compensatorias de todo tipo, que puede ser desde vómitos, laxantes, diuréticos, y ejercicio compulsivo, que está tan instalado en nuestros jóvenes en este momento,
y gran insatisfacción de la imagen corporal, y el trastorno alimentario más frecuente, porque la realidad es que siempre hablamos de anorexia, hablamos de bulimia, pero el trastorno alimentario más frecuente en la población es el trastorno por atracón, en donde tenemos atracones frecuentes, donde hay descontroles alimentarios, ¿sí? En general a las escondidas, y no hay conductas compensatorias. Y el nivel de sufrimiento de estos pacientes es realmente altísimo. En la Academy of Eating Disorders armaron como 9 verdades de los trastornos de la alimentación, y es muy importante poder transmitirlo a la comunidad, ¿sí? Estas 9 verdades. En principio, que los trastornos alimentarios no son una elección, ¿sí? Yo recién estuve con una familia en donde nuestra paciente recae, y justamente lo que hablamos es, esto no es un capricho, ¿sí? Esto no es una elección, esto es una cuestión biológica, ¿sí? Absolutamente una base biológica, ¿sí? Es una enfermedad mental seria y biológicamente influenciada, en donde los genes y el ambiente juegan un papel importante en el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, como ustedes escuchan, es una enfermedad que tiene una base biológica y hereditaria. Ahora, puedo tener una mamá con trastorno alimentario, una abuela, una tía con un trastorno alimentario, pero no necesariamente nuestro ser querido va a desarrollarlo, ¿sí? Los genes por sí solos no predicen el desarrollo de un trastorno alimentario. La realidad es que un diagnóstico de un TCA es una crisis de salud que interrumpe el funcionamiento personal y familiar, ¿sí? Es como un tsunami que se presenta en la familia. Ahora, no podemos decir con solo mirar a una persona si tiene un trastorno alimentario o no. Yo puedo estar en bajo peso y no tener un trastorno alimentario, tener bajo peso y tener un trastorno alimentario, puede tener exceso de peso y no tener un trastorno alimentario, puedo tener exceso de peso y estar viviendo un trastorno por atracón o una bulimia espantosa. Afectan a cualquier tipo de personas, orientación sexual, raza, etnia, nivel socioeconómico, ¿sí? Y conllevan tanto mayor riesgo de suicidio como de complicaciones físicas y médicas. Y Nina nos va a contar todas las complicaciones que tienen los trastornos de la conducta alimentaria, que son muchas, y es muy alta la tasa de ideación suicida y de suicidio en nuestros pacientes, ¿sí? Por eso es tan importante hacer una detección precoz. Por suerte, la recuperación completa es posible en los trastornos de la conducta alimentaria, y la detección e intervención precoz son muy importantes para esto, ¿sí? Y la realidad es que las familias no son las culpables y que son nuestros mejores aliados en el tratamiento. Nosotros siempre decimos que son parte de los terapeutas, ¿sí? Para salir del trastorno. Acá voy a hablar un poquito específicamente sobre la anorexia, ¿no? En donde tiene que darse una base predisponente, donde hay factores familiares, como dije, la genética, ciertas creencias donde la estética es muy importante en esa familia, tal vez hay situaciones conflictivas, estilos de crianza muy perfeccionistas, críticos, bueno, factores ambientales que después vamos a hablar un poquito sobre los ideales el ideal de delgadez que vivimos, situaciones de estrés, estos colegios hiper competitivos donde tienen que dar exámenes muy, muy difíciles, redes sociales en donde lo único que se habla es si estamos flacos o cuánto ejercicio hacemos. Y factores individuales, ¿sí? No cualquier persona va a desarrollar un trastorno alimentario, en general hay ciertos rasgos predisponentes, por ejemplo, dificultades en las relaciones interpersonales, ansiedad social, dificultades en las emociones, en procesar las emociones o muy intensamente o inhibirlas, ¿sí? El perfeccionismo, la rigidez, el foco en el detalle, una baja autoestima, ¿sí? Y todo esto hace a una vulnerabilidad de la persona, ¿no? Y aparece la pubertad, en donde hay cambios hormonales, madura el cuerpo, ¿sí? Comienzan las interacciones sociales, aparecen eventos estresantes, ¿sí? Puede haber una situación de un divorcio controvertido, ¿sí? Una situación de bullying, situaciones de abuso, ¿por qué no? Bueno, la pandemia, por supuesto. Situaciones de comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Esto que yo les contaba, una situación de depresión, de ansiedad, de trastorno obsesivo compulsivo,
y algunas situaciones de actividades de riesgo, por ejemplo, una niña que hace ballet, una niña que hace patín artístico, ¿sí? Modelaje. Todo esto nos lleva a una situación de pérdida de felicidad. ¿Y en dónde encuentran un poco de bienestar? Al hacer una dieta restrictiva le da la sensación al principio de una sensación de efecto positivo, ¿sí? De recompensa. Y aparece una adicción al control, ¿sí? Como ustedes bien saben, esto también es una adicción, ¿sí? Aparece el grado de desnutrición y a largo plazo un efecto absolutamente negativo, ¿sí? Una pérdida de la felicidad mucho más exacerbada. El 6% de la población mundial puede presentar un trastorno de la conducta alimentaria a lo largo de su vida, ¿sí? La anorexia más o menos en un 1%, la bulimia en un 2% y el trastorno por atracón hasta un 6%. Después del COVID vimos tantas cosas. En Australia se aumentaron 100% los ingresos en trastornos alimentarios en las guardias, ¿sí? En Chile aumentaron un 30%. ¿Y por qué pasó esto en la pandemia? ¿Por qué las agendas de los especialistas en trastornos alimentarios están realmente a full? Porque hubo un aumento en el riesgo, ¿sí? Hubo situaciones muy traumáticas, más exposición a todos los medios de comunicación, hubo pérdida de rutinas, aislamiento social, los chicos no iban al colegio, hubo modificaciones en la actividad, algunos por más o por menos. Por otro lado, hubo menos soporte social, ¿sí? Dificultades en buscar tratamiento, y todo esto nos puso más en riesgo. Y estos memes que aparecieron por todos lados de las Barbies, por ejemplo, excedidas de peso, parece que todos íbamos a aumentar de peso, ¿no? Y la comida terminó siendo la comida, el ejercicio, terminaron siendo reguladores emocionales. Si pensamos en las redes sociales en este tiempo, hay un videíto en YouTube que los invito a mirarlos, no lo puse porque nos iba a llevar mucho tiempo, los invito a mirar, especialmente a los padres, sobre redes sociales y DAD, ¿sí? Realmente es muy interesante cómo muestra que los papás a veces piensan que los chicos y chicas ven cuestiones en las redes sociales y que esto no influye en nada en sus hijos porque sus hijos están fuertes, ¿sí? Los invito a mirarla. Este estudio lo hizo bellamente en Argentina durante la pandemia, y lo que mostró es que 46% de las mujeres afirmaba que la percepción de su imagen corporal durante la pandemia fue muchísimo, o sea, cambió a ser mucho más negativa durante el aislamiento social, ¿sí? Y que se duplicó la cantidad de horas de uso de Instagram, ¿sí? Y que el 68% de las mujeres usa aplicaciones o filtros para editar esas fotos, y de alguna manera eso es lo que ven nuestros hijos. Este es un estudio que hicimos junto con la doctora Pedrón, también sobre la influencia de las videoconferencias y estos chicos que estaban horas en Zoom por el colegio, ¿sí? O por trabajo, las mujeres, y todas coincidieron que era como mirarse al espejo crónicamente, y aumentó también la insatisfacción de la imagen corporal y la preocupación por algún defecto del rostro, ¿sí? Entonces no hay duda que la utilización de redes sociales está asociada a un incremento del riesgo de desarrollar un trastorno alimentario, en especial en aquellos expuestos al ideal de delgadez y a la cultura de la dieta, así como las propagandas de comidas, cuántos de nuestros hijos miran cómo se hacen las comidas, las recetas y demás, y mayor exposición a medios específicos, al fat talk, al hablar de la gordura, ¿sí? Hablar del miedo a ser gordo, al ejercicio y a las recetas saludables. ¿Y cómo vemos la llegada, ¿sí? ¿Cómo llegamos a un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Sí? Bueno, en general tenemos esto que vemos acá, vamos a ponerlo con el láser, la presión por ser delgados, ¿sí? La internalización del ideal de delgadez que vivimos, ¿sí? Y que viven nuestros hijos, la insatisfacción corporal que eso nos hace sentir, ahí aparecen las conductas alteradas, empiezo a hacer una dieta, ¿sí? Empiezo a sacar las harinas, empiezo a sacar
determinados alimentos, aparecen sentimientos negativos por esa insatisfacción corporal y encuentro en las prácticas de los trastornos alimentarios de alguna manera un poco esa sensación de control y alivio. ¿Cuáles son los signos de alarma, ¿sí? Las banderas rojas que todo papá, todo ser querido tendría que estar observando en nuestros hijos o en nuestros niños? Y comienza una dieta. Las dietas son el gatillante número 1 de un trastorno de la conducta alimentaria, ya nos va a hablar Irina sobre esto, incluso si tu hijo no tiene bajo peso. Alejarse de sus amigos y o de actividades sociales, empiezan a no querer participar, a no querer ir a las fiestas que incluyen piletas, a no meterse en el mar cuando se van de vacaciones, a taparse, ¿sí? Pueden evitar situaciones sociales por vergüenza corporal o preocupaciones o miedos sobre la comida que estará disponible, ¿sí? Cuando empezamos a sentir esto de la vergüenza corporal, ya ahí hay que hacer algo, para no esperar que se desarrolle un trastorno alimentario. La aparición del interés por cocinar, ¿sí? Para otros en general mirar videos, recetas, libros. El tener una rutina rígida de ejercicio, ¿sí? Está buenísimo hacer ejercicio y súper estimulamos la actividad física. El tema es ¿qué pasa si un día llueve y no puedo salir a correr? ¿Qué pasa si un día me duele la panza y no puedo hacer actividad física y tengo que hacer los 500 abdominales que me había propuesto? La pérdida de peso, incluso si el niño está en un peso normal o alto, la pérdida de peso es preocupante, ¿sí? Inclusive si está en un peso alto. Y puede indicar comportamientos alimentarios y corporales desordenados. Usa ropa que le quede muy suelta, están súper de moda estos buzos, ¿sí? Pero atenti, ¿no? ¿Qué pasa si un día está haciendo calor y no se saca ese buzo, por ejemplo, ¿sí? Se está escondiendo su cuerpo. Esto puede provenir de la angustia por la imagen, ¿sí? Ser una forma de ocultar la pérdida de peso, y abordar la sensación de frío debido al déficit de energía también. Y a veces esto de las prácticas de lesiones en los brazos y querer taparlas. Otro signo de alerta, ¿sí? Son todos los comportamientos o rituales alimentarios inusuales, cambios de humor, incomodidad al comer con otras personas, malestar gastrointestinal, adopción de nuevos patrones alimentarios, ¿sí? Veganismo, comer sin gluten. Tantas veces, ahora seguramente Irina va a hablar de esto, pero tantas veces nos encontramos con un paciente de 13 años, 14 años que quiere ser vegano, quiere ser vegetariano, y digamos, atrás de esas ganas, seguramente está, quiero bajar de peso o me siento mal con mi cuerpo. Irregularidades menstruales, problemas de concentración, desmayos, desaparición de las comidas, por ejemplo, para purgarlas, ¿sí? Aparición de papelitos por las habitaciones, ¿sí? En las mochilas, consumir exceso de agua o bebidas dietéticas, a veces esto de, bueno, tomo muchísima agua, el otro día me pasó con una paciente, ¿cuánto tomas? Y 7 litros por día, ¿no? Y no tener conciencia ni ella ni los padres de cuáles pueden ser las consecuencias de ese abuso de agua. ¿En qué otra cosa tenemos que poner atención? ¿Sí? A los grupos de más riesgo. ¿Cuáles son los grupos de más riesgo? Por ejemplo, las prácticas de deporte de alto rendimiento, ¿sí? Las que estuvimos conversando, prácticas que tengan que ver con todo lo estético, ¿sí? Como el modelaje. En general tratamos de, digamos, de alguna manera no fomentar, ¿sí? Cuando quieren, quiero ser modelo, intentar no fomentarlo, ¿sí? Tienen, digamos, de alguna manera enfermedades que requieren control de peso, ¿sí? Son pacientes, por ejemplo, el paciente diabético, el paciente celíaco, va a tener más posibilidades en un futuro de poder presentar un trastorno alimentario. ¿Por qué? Por ejemplo, en la diabetes ya hay un control excesivo, natural, ¿sí? Que se da, y el 30% de los pacientes pueden desarrollar en algún momento de su vida un trastorno de la conducta alimentaria. De alguna manera, por ejemplo, en la celiaquía, ¿sí? Las indicaciones médicas, y muy bien indicadas, ¿sí? de
sacar determinados alimentos, es una restricción, y muchas veces la restricción de cualquier tipo de alimento puede generar una obsesión futura. Por eso es muy importante el estar alerta en esos pacientes, ¿sí? ¿Qué tipo de personalidades, ¿sí?, están como en más riesgo de poder desarrollar este tipo de trastornos? Y por ejemplo, una personalidad más sobrecontrolada, ¿sí?, esos pacientes más TOC, ¿sí?, perfeccionistas, autoexigentes, que siempre van al 10, que son como que muy centrados y no, siempre parece que están bien y no pueden expresar sus emociones, ¿sí?, y en realidad buscan en el control alimentario también seguir regulando sus emociones. O por otro lado, las personalidades más impulsivas, más emocionales, ¿no?, donde todo les duele, donde parece que no tienen piel en el cuerpo, ¿sí?, y la brisa del viento les duele, ¿no? Entonces, situaciones normales de la adolescencia les genera mucha desregulación emocional, y frente a la desregulación emocional encuentran como reguladores emocionales la restricción alimentaria, los atracones de comida, los vómitos, el ejercicio compulsivo y demás. Y por supuesto, pacientes que han tenido una historia de trauma, ¿sí? Muchas veces lo que vemos primero es el trastorno alimentario, y después de 1 o 2 años de tratamiento aparece y recuerda una situación traumática que nunca pudo hablar o que nunca recordó haber tenido. Bien, el 50% de las niñas y el 30% de los niños expresan insatisfacción corporal, ¿sí? La proporción va aumentando en los adolescentes con índices de masa corporal más altos, o sea, ojo con los pacientes con un índice de masa corporal más altos, porque van a ser los pacientes que van a tener más insatisfacción corporal y que van a tender más a la búsqueda de prácticas para disminuir su peso. Entonces tenemos esta internalización del ideal de delgadez, la insatisfacción corporal, la baja autoestima, el comienzo de la dieta y el trastorno alimentario instalado. Un poco de estadísticas sobre la imagen corporal y los varones, ¿sí? No significa que los varones no tienen trastornos alimentarios, los tienen. Un 25% de los niños adolescentes presentan alteraciones en la imagen corporal, un 85% de universitarios varones estaban preocupados por su musculatura y su delgadez, un 20% de niños alemanes se sentían gordos, el 15% estaba aterrorizado de aumentar de peso, casi el 2% de la población masculina alemana cumplió con los criterios de diagnóstico para trastorno dismórfico corporal, ¿sí? En el trastorno dismórfico corporal hay un área del cuerpo en donde se siente mucha insatisfacción y hacen cualquier cosa para cambiarlo. Y casi el 22% de los hombres jóvenes informaron participar en comportamientos que mejoraban la musculatura, que incluye, por ejemplo, comer de una manera más diferente, por ejemplo, más proteínas, ¿sí?, para desarrollar músculo, el uso de suplementos, el uso de anabólicos. Vemos muchos pacientes jóvenes chiquitos, ¿sí?, de 14 años que quieren ir al gimnasio a levantar peso, ¿sí? Irina va a hablar de eso seguramente, que está bien contraindicado. Y, digamos, un poco de estadísticas sobre imagen corporal en las mujeres, un 50% de las niñas de 13 años en un estudio en Estados Unidos informaron que no estaban contentas con su cuerpo, y un 80% a los 17 años de edad. O sea, la insatisfacción corporal en las mujeres es algo muy frecuente. Casi el 80% de los adolescentes informaron temores de engordar, ¿sí? Un estudio en Suiza de 1000 mujeres adultas, a pesar de que el 73% de las mujeres se encontraban dentro de un rango corporal normal, el 70% expresaron deseo de bajar de peso, y casi el 70% de las mujeres adultas informan que se retiran de las actividades debido a su imagen corporal. O sea, no nadan, no van a la playa, no disfrutan de su cuerpo en las situaciones, ¿no? Bien. Uno de los trabajos más importantes que debemos hacer en familia, los terapeutas, los médicos, ¿sí?, es ayudar a los pacientes a trabajar en la aceptación corporal. En esta mesa somos 3 médicos, ¿sí? Y ¿cuántas veces hemos escuchado que un médico traumatólogo, por ejemplo, le ha dicho a un paciente nuestro que
llegó con anorexia, no porque mi traumatólogo me dijo cuando yo tenía 10 años que estaba gordo y que tenía que bajar de peso, ¿sí? Esto es algo de todos los días, ¿sí? Entonces también como la comunidad médica, la comunidad de salud, tenemos que cambiar nuestra forma de comunicar determinadas situaciones, ¿sí? Comunicar determinados riesgos, no significa que no tenemos que hacer algo con ese paciente si está excedido de peso. El tema es cómo lo hacemos y de qué forma lo transmitimos. Cómo trabajar la aceptación corporal, ¿sí? Estos son algunos mensajes que a mí me gustan mucho, especialmente para los padres, ¿no? Cuando nos encontramos que nuestro hijo nos dice, no me gusta mi cuerpo, o tengo que bajar de peso, ¿sí? Por ejemplo, que uno se puede ver mal algunos días, ¿sí? Pero al haber construido mi autoestima en base a muchos más parámetros que la imagen, ¿sí? No le doy tanta importancia, ¿sí? O sea, otros valores. Puedo preferir cuerpos y formas que no son las mías, ¿sí? Puedo preferir el cuerpo recontra flaquito y alto y demás, pero mi cuerpo es de esta manera y no me genera malestar verlos. No modificaré mis conductas por perseguir un ideal inalcanzable. A veces eso que quiero lograr, de no tener absolutamente nada de panza o las piernas de determinada manera, tengo que hacer determinadas conductas que son absolutamente dañinas para mí. Entender que hay días que me voy a sentir genial con mi cuerpo y otros que no, y esto, digamos, puede ser una incomodidad pasajera. No chequearse todos los días, ¿no? A veces nos encontramos con los adolescentes en el espejo, chequeándose, midiéndose, pesándose, ¿no? Trabajar en disminuir esas conductas de chequeo. Y enseñarles de alguna manera también, y enseñarnos a nosotros mismos a podernos mirar en el espejo de una forma más global y no por partes, ¿sí? Qué importante es decir, bueno, cuando me miro al espejo me miro a los ojos, por ejemplo, y cuando me miro a los ojos hagan este ejercicio, van a verse todos y no van a ver la panza o no van a ver las arrugas, ¿sí? Agradezco, ¿sí? Tener un cuerpo sano que me permita correr, que me permita ser ágil, ¿sí? El otro día una mamá me decía, pero mi hija todo el tiempo me dice, tengo panza, ¿sí? ¿Qué le puedo contestar? Bueno, ¿para qué te sirve tu cuerpo? ¿Qué te está permitiendo este cuerpo que lo tenés sano en este momento, ¿no? Bien, promover una imagen corporal positiva aumenta el nivel de actividad física, miren qué interesante, disminuye los trastornos de la conducta alimentaria, disminuye el comienzo de una dieta, el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillos, ¿sí? O sea, la aceptación del cuerpo hace que hagamos prevención en un montón de cosas. Una imagen corporal positiva, neutral, es multifacética, con un enfoque en lo que puede hacer el cuerpo, ¿sí? En la función que tiene este cuerpo, ¿sí? En la autocompasión y en la aceptación de la imperfección. Nosotros somos los primeros que tenemos que mostrar que está muy bien ser imperfectos, ¿sí? Que no tenemos que ser perfectos. Entonces también es cómo nos hablamos los adultos frente a nuestros hijos, por ejemplo, frente a cuando estamos en un espejo, o cuando estamos por salir. Modelemos una imagen corporal positiva, evitemos el fat talk, ¿sí? El hablar de esto gorda, esto no engorda, fulanita qué mal que está, qué gorda que está, ¿sí? Las burlas. Hablemos del cuerpo de forma positiva, uy, qué bien, no saben lo que logré, por ejemplo, pude hacer una posición nueva de yoga, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Enseñarle a nuestros hijos a hacer algo nuevo con el cuerpo. Adoptemos una postura de no juicio frente a los cuerpos, ¿sí? Evitar las críticas en relación a los cuerpos, evitemos el sesgo de peso. Participar verbalmente en el fat talk puede ser un fuerte predictor del impulso a las mujeres a la delgadez, a la insatisfacción corporal, a la restricción dietética, ¿sí? A veces los papás no se dan cuenta que tienen este diálogo en casa, ¿sí? Y el fat talk, o sea, hablar de la gordura, hablar de esto engorda o estoy gorda, debe verse como un predictor psicosocial independiente de lo que es la autoestima corporal. La conversación corporal negativa, ¿sí? Hablarnos negativamente sobre nuestro cuerpo se relacionó significativamente con una alimentación restringida y con un riesgo mayor de TCA.
Y el Fat Talk de padres de niños en etapa escolar se asoció con todas las variables de alimentación y peso del niño, o sea que pueden aparecer atracones, comer en exceso, comer en secreto. Muchos chicos empiezan a comer en secreto cuando se dice, no, esto engorda, esto es comida chatarra. Primero hay que, realmente para disminuir el Fat Talk hay que reconocerlo y evitarlo, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que hablamos de eso, que yo me estoy mirando en el espejo y estoy diciendo, uy, qué gorda que estoy, ¿sí? Cambiemos la conversación, ¿no? Cambiar los mensajes que doy, ¿estoy a dieta o si bajo de peso voy a poder usar tal ropa o hacer tal actividad? No, no, tengo que comer sano, tengo que moverme porque me hace bien, es mi mejor antidepresivo. Entonces las conversaciones entre padres e hijos que alentaron a los niños a perder peso o criticaron el peso se asociaron con una imagen corporal más pobre, una dieta más restrictiva y un aumento de los TCA. Y las conversaciones entre padres e hijos sobre un estilo de vida saludable sin abordar explícitamente el peso se asociaron con un mayor bienestar general. Entonces, promover una visión del cuerpo funcional, ¿sí? Enfatizar la capacidad de hacer o de sentir de ese cuerpo, lo que puede hacer. Estimular otros dominios, ¿sí? No solo la apariencia física, ¿sí? Poder estimular las habilidades deportivas, por ejemplo, las fortalezas, ¿sí? Para favorecer la autoestima. Cuando hay un ejercicio muy lindo que es cuando yo trato de, no sé, tengo una amiga, ¿por qué la elijo? ¿Porque es linda? ¿Porque hace todo bien? ¿O porque me sonríe? ¿Porque me ayuda? ¿Porque es amorosa? Entender y trabajar sobre la diversidad corporal, ¿sí? Favorecer que los niños vean la belleza más ampliamente, ayudar a alfabetizarlos, ¿sí? Sobre los medios, enseñarles una postura crítica sobre todo lo que son las redes sociales, ¿sí? Esto es muy importante. Vean ese videito de YouTube. Entonces, preguntas para reflexionar antes de comprar o tomar como real un post, ¿sí? En redes sociales. Por ejemplo, 7 preguntas claves para ser un consumidor crítico de las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Quién creó este mensaje? ¿Qué me quieren decir? ¿Sí? ¿Por qué llama mi atención este mensaje? ¿Está tratando de influir en mis emociones y en los pensamientos? ¿Cómo interpreto el mensaje de esta publicación? Son todas cosas que nosotros tenemos que ir conversando con nuestros seres queridos, ¿sí? ¿Qué estilo de vida, valores y puntos de vista están representados que no está representado, que me está representando, ¿no es cierto? ¿Qué parte de toda la realidad muestra esa foto? ¿Cuál no muestra, no? ¿Por qué se hizo la publicación? ¿Cuál es el propósito? ¿A quién sirve? ¿Buscan venderme algo con esta foto? ¿Sí? Mirar qué es lo que miran nuestros hijos. ¿Qué me pasa cuando veo esta foto? ¿Cómo me siento? ¿Me siento insuficiente? ¿Me siento incómodo? ¿Sí? Bien. Entonces, promover de alguna manera un clima familiar amoroso en la comida, ¿sí? Modelar la alimentación intuitiva, practicar mindfulness, conciencia plena, ¿sí? Cultivar la conexión durante las comidas, practicar alimentación respetuosa, ahora Irina nos va a hablar mucho sobre la alimentación, modelar la alimentación saludable. Las dietas no sirven, ahora nos va a comentar por qué, Irina, ¿sí? Y la realidad es que naturalmente existen cuerpos grandes y cuerpos delgados. El peso, el índice de masa corporal no son de alguna manera un indicador de salud, ¿sí? Tenemos cuerpos de todas tallas y de todos tamaños. Entonces proporcionemos alimentos equilibrados y fácilmente disponibles, ¿sí? Preguntémosle a nuestros hijos cómo podemos ayudarlos si tienen un problema, no asociar el uso de pantallas a las comidas, hablar con los hijos sobre las redes sociales, qué están siguiendo, ¿sí? Comer en familia. La hora de comer no es para interrogatorios, para retar, no hacer comentarios sobre qué y cuánto come tu hija, ¿sí? Si notas que tu hijo come en exceso o come muy poco, indaga en emociones, ¿qué le está pasando? Si tu hijo come en exceso de manera insuficiente y se hace evidente que necesita más apoyo, acompañar, sé muy consciente de tu propia relación con la comida y con tu cuerpo, ¿sí? ¿Y qué es alimentarnos saludables?
saludablemente, ahora Irina nos va a contar, pero a mí me encanta poner, por ejemplo, que un alimento me guste, que sea accesible, ¿sí? Que sea parte de la cultura y que no nos aleje, ¿sí? De alguna manera. Un poquito para ir terminando, los trastornos alimentarios son enfermedades graves muy importantes de detectar a tiempo. Dejemos de normalizar conductas alimentarias alteradas y de riesgo. Podemos prevenir, fundamentalmente, teniendo una imagen corporal positiva, haciendo la práctica de respeto por la diversidad corporal, no todos los cuerpos van a ser iguales. Tamaño corporal o peso no es sinónimo de salud. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Yo, Juana, quería decir un agregado mínimo. Uno es lo importante de tu charla, digo, ¿no? Cuando hablamos con Irina en algún momento, es un poco transmitir la prevención. Yo creo que cada una de las líneas que vos dijiste, sería bueno retomarlo. Digo, por ahí, todo este tiempo, uno ha nombrado un montón de cosas, de las cuales por ahí se escapan algunas, pero creo que los que están como profesionales responsables, o como padres, o como familiares, o como amigos, cada uno de los puntos que vos dijiste, a mí me impactó y me impresionó, y creo que cada uno de ellos merece una visión muy profunda, porque creo que esto ayudaría enormemente a que no se produzca. El segundo comentario, que yo creo que vos marcaste 2 veces también muy bien, que es que la persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria tiene como que yo diría, como que la manera de demostrarlo es el control absoluto de todo lo que pasa, tanto del cuerpo, de la comida o de lo que fuera. Y la tercera tiene que ver con la recepción a los que llegaron más tarde, que no los estoy retando, sino que en nombre de ADO, yo soy Julio Cuquier, quiero agradecerle la presencia y vuelvo a repetir, creo que es la reunión más multitudinaria que hemos tenido desde que comenzamos y que todos los meses tenemos una charla. Y Juana, reitero que sería muy bueno que cada uno de los puntos que vos dijiste, que yo me parecen fundamentales, digamos, para la prevención, puede ayudar muchísimo. Supongo que va a haber mucho escrito sobre esto, pero tu resumen de la situación ha sido muy bueno. Estamos grabándolo, con lo cual invito a aquellos que pueden recibirlo y volverlo a ver cada uno de los puntos. Yo iba escuchando cada una de las líneas que vos decías y decía, bueno, este es uno de los temas, y después decía, y este es otro, y este es otro, y este es otro. Yo diría que no se perdió ni una sola línea de lo que vos dijiste. Y espero que la gente que está presente lo tenga muy presente porque es una manera, el que ha atendido pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y ha sufrido junto con ellos los que ellos sufren, tratando de ayudarlos, quizás se den cuenta que es una de las cosas que más frustrantes suceden y que si uno puede evitarlas, me parece que sería muy, muy importante. Así que yo te agradezco enormemente. Pasamos a algunas preguntas que si podés, si tenés tiempo de contestar. Algunas igual, Irina, cuando termine de ella, también va a dejar un espacio para contestar algunas de las preguntas que pudieron quedar, pero yo estoy, no voy a decir que estoy asombrado, pero estoy muy, muy contento de que se haya podido reducir en muy poco tiempo cosas absolutamente fundamentales de lo que significa un trastorno de la conducta. Muchas Gracias, gracias, Julio. Juana. Quiero Adelante las comentar, porque preguntas. están preguntando cuál es el video de YouTube. El video, bueno, pongan DAV, autoestima y redes sociales, ¿sí? Véanlos porque es realmente muy, muy bueno. DAV, autoestima y redes sociales. ¿Preguntas que hay para Juana? El video, creo que está Flor ahí, Florencia, también además de lo que decía Juana, en el YouTube o en Instagram en los videos, en la filmación de los videos que hemos hecho en ADOS, también está. En todas las reuniones de la comunidad que hemos hecho desde marzo hasta ahora, una por mes, están grabadas. Así que ahora esta es específicamente me uno a los que les gusta el control de las cosas. Así que no sé si será una patología, digamos, pero creo que sería muy útil volver a verlo y escuchar cada uno de los puntos que Juana decía. Si hay preguntas, adelante.
Si no, pasamos a Irina. ¿Vos ves alguna pregunta, Juana? Yo no veo todas las pantallas. Yo quise saber cómo distinguimos una conducta normal o esperable de la adolescencia respecto de la imagen corporal y demás de un TCA propiamente dicho. A ver, una cosa es que una niña esté insatisfecha con su imagen y se queje, pero no deje de hacer cosas, ¿sí? No deje de vestirse a la noche para salir. El problema es cuando ya estamos abrazados al espejo, queriendo restringir determinados alimentos, eh, queriendo hacer más actividad física para bajar de peso, cuando ya el diálogo está muy centrado en eso, ¿sí? O sea, como vimos en las estadísticas, el 80% de las mujeres tienen un poco de insatisfacción corporal, ¿sí? Trabajar en el valor de la diversidad, trabajar en el valor de para qué me sirve este cuerpo, ¿sí? ¿Cómo es mi genética? ¿Cómo es la genética de los padres? A ver, a veces los chicos quieren tener, no sé, un cuerpo determinado y mamá y papá tienen una tendencia, y ese cuerpo no va a ser diferente, ¿sí? Uno puede hacer determinadas cosas, pero aceptar también la genética, aceptar de alguna manera que ese cuerpo va a ser de determinada forma, ¿sí? El problema es cuando aparecen ciertas conductas ya alteradas, que es ahí donde tenemos que intervenir. El salteo de comidas, me escondo, empiezo a bajar de peso y hay una práctica de purga, ¿sí? Ya ahí es cuando estamos incendiados. Entonces intentemos ir, mirarlos, ¿sí? Mirarlos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo todos en la comida? ¿Qué está eligiendo? ¿Qué está pasando con las lancheras cuando van al colegio? No, un TCA no solo refiere a bajar de peso, ¿sí? Porque yo entendía que también puede producirse en personas que se sienten incómodas con la delgadez. A ver, en general, ¿sí? Un trastorno, si una persona está muy delgada, ¿sí? Y quiere aumentar de peso, no estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que son muy ansiosas, que se olvidan de comer, ¿sí? Que tienen dificultades en la concentración, entonces saltean comidas y son realmente muy flacas o tienen metabolismos muy acelerados y quieren aumentar de peso y quieren modificar su peso, ¿sí? Bueno, por supuesto que ahí se lo puede ayudar, pero no es una patología alimentaria como es la anorexia, la bulimia o el trastorno por atracón, ¿sí? Lo llamamos diferente. A veces son terias inapetentes, bueno, sería como para dar otra charla. Bueno, Juana, yo te agradezco enormemente. Irina, si quedan preguntas, por ahí creo que vos con Irina están sumamente identificadas, así que podrán contestar. Así la dejamos a Irina hablar. Te agradecemos enormemente, Juan. A mí me fue realmente muy, muy útil toda la charla tuya y creo que la gente que está también va a ser mucho y si la pueden volver a ver, la charla va a ser muy buena. Te agradezco Muchas enormemente. gracias. Yo les Muchas pido gracias por disculpas, pero estar. me tengo que retirar. Sí, por eso yo que me di cuenta, ya me habíamos hablado, así que le paso a Irina. La verdad que nos pasaríamos escuchando Gracias, mucho tiempo Irina. las dos, pero gracias, Juana, por todo. Placer. Bueno, muchas gracias Julio por la invitación y a todos por estar. La verdad que nada más lindo que poder compartir de lo que uno trabaja y por lo que uno hace todos los días. Así que voy a compartir pantalla. Me van a decir si la ven bien porque cuando comparto dejo de... a ver. Ahí está. ¿Me decís si están viendo la pantalla? Está el título de Trastornos Alimentarios. Perfecto. A ver, Se ahí ve bien, paso. sí. ¿Se ve bien? Adelante, Muchas Irina. gracias. Bueno, esto lo dijo Juana, así que yo me voy a enfocar en todo lo que tiene que ver con los aspectos médicos y nutricionales que nos pueden interesar
en un chico que tiene trastornos alimentarios. Entonces, estamos todos frente a un nuevo desafío, porque en realidad tenemos chicos cada vez más chicos que tienen desórdenes alimentarios, y eso es un desafío en la detección, en el tratamiento, en el manejo clínico, y también implica nuevos riesgos cuando el trastorno alimentario aparece quizás antes del pico de crecimiento o durante la pubertad, que coincide con el desarrollo óseo y también, y no mucho menos importante en función de lo que dijo Juana, con el desarrollo mental y social que implica en la adolescencia tener un trastorno alimentario. Entonces, en lo que yo me voy a enfocar es en explicarles que el trastorno alimentario, si bien tiene un componente emocional, genético y primariamente de la salud mental, cuando afecta a la salud, la afectación es física. Y esta afectación biológica es el resultado directo de desnutrirse, ¿sí? Es el resultado directo de la inanición. Y esto se puede acompañar de algunas dificultades médicas o complicaciones en algunos pacientes que implican y requieren un cuidado y un tratamiento médico. Y eso sucede especialmente en las patologías como la anorexia nerviosa, que cursan con desnutrición. Entonces, ¿qué debemos saber particularmente? ¿Por qué, especialmente en la adolescencia, que se desarrollan mucho más estos trastornos, conlleva a más riesgos? Bueno, porque desde el punto de vista nutricional, nosotros decimos que es un periodo de oro la adolescencia. Es un periodo en el cual hay un rápido crecimiento y desarrollo, se producen cambios neurológicos, cambios sociales, cambios conductuales, y la nutrición ocupa un rol crucial para que ese periodo de la vida se desarrolle en plenitud. Y eso es para ambos sexos siempre, pero particularmente en las mujeres puede tener impacto en las siguientes generaciones. Entonces, es importante tener en cuenta que en la adolescencia se adquiere el 20% de la talla adulta y el 50% del peso adulto. En términos de hueso, en general el hueso es como una cascarita, como si fuese una cáscara de huevo, que se va a ir llenando la matriz ósea conforme el adolescente vaya creciendo. Y es un periodo que nosotros decimos periodo todo ganancia, ¿no? Donde el organismo quiere quedarse con todo, ¿sí? Quiere quedarse con todo porque la nutrición no solo va a producir tejido adiposo, que es lo que creen los adolescentes, sino que la nutrición va a generar mayor tamaño de los órganos, de los tejidos, síntesis de las hormonas, etc. Entonces, ¿cuándo sucede un trastorno alimentario, y especialmente un trastorno alimentario que produzca desnutrición? No es lo mismo en qué momento esto sucede. Por supuesto, no es lo mismo a una edad donde todavía no pegué el estirón puberal y necesito todos los nutrientes para realizarlo, que a una edad donde ya prácticamente terminé de crecer y mi desarrollo está casi completo. Entonces, ¿por qué en general los médicos y especialmente los pediatras que hacemos nutrición infantil recibimos a los pacientes que podrían tener un trastorno alimentario? Bueno, en general son chicos que tienen excesivas preocupaciones por el peso o la figura. Y algo interesante, me voy a sumar a algo que dijo Juana, mostró, no sé si recuerdan, un trabajo de por qué se desarrolla un trastorno alimentario. Es un metaanálisis que se hizo en una publicación científica, pero en realidad lo que ese trabajo dice es algo muy importante, y es, cuando alguien tiene exceso de peso y no recibe el tratamiento adecuado por especialistas, una consejería adecuada y una guía que esté bajo la evidencia de la salud, en realidad el adolescente se queda solo enfrentándose
a dietas inapropiadas, a ejercicio desregulado, a veces compulsivo, que puede producir una pérdida aguda de peso en un periodo excesivamente rápido de tiempo, y eso podría inclusive afectar el crecimiento ponderal, o sea, la talla. Y lo que casi siempre va a suceder es que si está en un periodo de pubertad, la pubertad probablemente se va a detener y no va a seguir desarrollándose. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que encontramos los médicos cuando vemos a un paciente? Bueno, es una paciente que puede, si es mujer, puede haber perdido los ciclos y no sabe por qué, y es por eso que muchas veces estos pacientes vienen derivados de la ginecóloga, ¿no? Como que las madres adolescentes llevan a las adolescentes a una consulta ginecológica simplemente porque no le viene el periodo. Puede haber una pérdida de peso muy rápida, mucho más rápida que lo que sería esperable. De pronto hay un desmayo o una situación de mareo que implica que haya un control de salud, fatiga, debilidad. Muchas veces empieza por el control gastroenterológico, porque los pacientes dicen que están llenos todo el tiempo, o que la comida les cae pesado, que dejan de comer o comen muy poquito, que tienen constipación, etc. Y entonces ahí es importante acá diferenciar los hallazgos que nosotros nos van a preocupar como médicos en un paciente que simplemente se desnutrió, que en un paciente que además tiene algún mecanismo de purga, ya sea que produce vómitos o que toma laxantes. Y en ese caso, muchas veces los síntomas que aparecen son diferentes porque tienen más que ver con el hecho de vomitar, como aparecer caries en la boca exageradas o úlceras exageradas en la boca. Y a veces, como vomitar genera muchas veces perder potasio, puede haber alguna alteración cardiovascular en algún control de rutina. Sin embargo, cuando un chico solamente tiene desnutrición, lo que va a tener menos temperatura, va a tener frío todo el tiempo, le va a bajar la presión, va a tener la piel muy seca. Muchas veces aparece que está todo el tiempo con frío y con las uñas y las extremidades azules, a veces se pegan a la estufa, inclusive hasta tienen marcas de la estufa en la piel por tener mucho frío, les cuesta mantener la temperatura y muchas veces ocasiona una frecuencia cardíaca más baja que lo que sería esperable. Cuando empezamos a preguntar, bueno, nos encontramos con algunos de estos síntomas y empezamos a preguntar cómo come un chico que tiene estas características, lo que vemos es que es una manera de comer particular, ¿sí? Y suele ser una manera que tiene que ver con la rigidez y la inflexibilidad. Por ejemplo, solo como determinados alimentos o de determinada, o que son livianos, o que son saludables, o tengo que comer a mi horario, aparecen las conductas obsesivas, no puedo esperar a que llegue papá porque yo a las 8:15 tengo que estar comiendo, y si eso no puede suceder por determinadas razones, entonces lo que termina pasando es que aparece el enojo, la furia, la intolerancia a la frustración con la comida. Solo se seleccionan alimentos que los chicos consideran seguros, ¿no? Este sí porque tiene avena, o porque tiene arándanos, o porque tiene palta, y este no porque es procesado, o porque tiene azúcar, ¿no? Dificultades para comer fuera del espacio de confort, no solo eso me pasa en mi casa, sino que también no puedo ir a un cumpleaños, o voy a un evento social de mi familia y me enojo porque nada me gusta. Empiezo a comer con conductas de la comida que podrían ser, nosotros le decimos objetables o bizarras, como que separo lo que como, tardo mucho en comer. Y en general hay ideas sobrevaloradas o preconcebidas frente a la comida, ¿no? Pueden venir al mejor de los expertos y hacer una consulta, pero ellos siempre saben más sobre alimentos y nutrición que el médico o el académico que nos está asesorando. Y entonces,
¿Qué nos preocupa a nosotros como médicos cuando cuando hacemos lo que se llama una anamnesis alimentaria, preguntamos lo que el paciente come? Uno es que cubran el requerimiento de proteínas, ¿no? Porque la proteína es un nutriente que dentro de la alimentación es un nutriente crítico para que el crecimiento se desarrolle. Y muchas veces, o casualidad, como decía Juana también, estos chicos vienen con selectividades alimentarias y están muy de moda las dietas veganas o las dietas vegetarianas. ¿Quiere decir que todo chico que no come carne es un trastorno alimentario? No. Pero sí, entre los chicos que hacen selecciones alimentarias como el vegetarianismo, es más frecuente la coexistencia con los trastornos alimentarios. Otra cosa que suele estar limitado en la dieta son las grasas, ¿no? En general le temen a los aceites, los quieren sacar, por más que uno explique que tienen omega 3, que tienen omega 6, que son para el cerebro, etcétera, etcétera. Hay una fobia importante a las grasas y en general son dietas muy hipograsas o que están en déficit de grasa. Y en realidad nosotros lo que queremos para un adecuado crecimiento y un adecuado desarrollo es que haya una gran variedad de alimentos. No porque los alimentos tengan calorías o porque los alimentos engorden, sino porque los alimentos son los envases de los nutrientes. Y cuando nosotros comemos un mismo alimento, como es el caso de la inflexibilidad, me puedo comer 5 yogures por día, bueno, voy a tener buen calcio y buena lactosa y quizás buena proteína, pero me van a faltar los nutrientes que vienen en todos los demás envases, en las legumbres, en el pescado, en los hidratos de carbono. Entonces, un mismo envase repetido a lo largo del día es un mismo nutriente repetido a lo largo de mi nutrición. Entonces, dar vuelta a esto implica incorporar una gran variedad de alimentos, enfocarse en una combinación de alimentos más flexible, por supuesto, cubrir la energía, ¿no? Y cubrir la energía implica dar la energía para la recuperación nutricional, para el crecimiento y para el requerimiento que ese adolescente tiene, que ya es muy alto. Y por supuesto, correr al cerebro, que está estructurado y fijo en una idea, del concepto sobrevalorado y estereotipado de la apología de la salud, ¿no? A veces, como yo les explico a los pacientes, cuando algo es 100% saludable, en realidad deja de serlo. Podemos después charlar sobre eso o discutirlo. Entonces, dentro de algunas de las condiciones que un paciente por inanición o por desnutrición puede tener, algunos de estos chicos pueden requerir internación, ¿sí? ¿Y qué va a hacer que requiera una internación? Bueno, en general lo que quiero contarles es una introducción al tema que puso Juana, que tiene que ver que en la pandemia de COVID-19 aumentaron los casos de trastornos alimentarios, pero también aumentaron las internaciones, que por supuesto son en proporción a los casos. Y entonces la ciencia confirma esta relación de mayor prevalencia de trastornos durante la pandemia del COVID, y tiene básicamente que ver con que no solamente estos chicos en la pandemia fueron más afectados por este desorden de salud mental y biológico, sino que llegaban en ocasiones más comprometidos. Y entonces hay un estudio que es interesante y que es lógico también, que es la cantidad de internaciones que hubo por distintas causas en un hospital en Australia, ¿no? Y entonces, acá ven en azul, en la línea que no es punteada, las internaciones por diferentes causas, cómo bajaron en la época del COVID, porque estábamos todos encerrados y los chicos tenían menos fracturas, menos accidentes, había menos cirugías programadas, etc. Y en paralelo, en ese mismo tiempo, aumentaron todas las internaciones por anorexia nerviosa. Y el aumento ese
fue de más del 100% respecto de la tendencia que veníamos teniendo. Entonces, ¿cuáles son los criterios por los cuales los médicos consideramos que un chico debiera beneficiarse de una intervención de internación? Bueno, cuando el déficit de peso es muy importante, cuando hay un déficit de más del 25%, cuando hay alguna complicación médica como la deshidratación o alguna alteración de los iones en sangre como el sodio, el potasio, etc. Cuando esto de alguna manera comprometió el electrocardiograma, cuando hay inestabilidad porque hay muy baja presión, cuando está muy comprometido el crecimiento o el desarrollo, o cuando hicimos un tratamiento ambulatorio bien hecho por un equipo interdisciplinario sólido y con conocimiento del tema, y de todas maneras hay fallo en la buena evolución de ese paciente. Entonces, ¿qué puede pasar cuando un chico se desnutre? Y quizás a uno no se le ocurre, y quizás cuando nosotros le decimos a la familia que lo tenemos que internar, todos se asustan mucho porque no se lo imaginaron. Bueno, porque a veces, cuando hay una desnutrición importante, puede haber alguna complicación cardiovascular concomitante que no haya dado síntomas. Y las cosas que se suelen ver son que el corazón late a una frecuencia cardíaca muy baja, y esto es en compensación a la falta de alimento o a la falta de energía. De alguna manera, lo que entiende el corazón es: vamos a trabajar en modo safe, en modo seguro, no gastemos una energía de más cuando no la tenemos. Y eso puede acompañarse también de aumento de líquido alrededor del corazón, o alteraciones en el electrocardiograma o en la conducción del corazón. Es importante clínicamente saber que en la adolescencia y en la niñez el cerebro está en desarrollo, y acá es interesante compartir con ustedes que muchas veces creemos que los pensamientos que surgen a partir de una enfermedad como una anorexia nerviosa o un trastorno alimentario son de origen psicológico, ¿no? Que este chico, bueno, tiene origen genético, tiene más predisposición, se dieron determinadas situaciones ambientales, la pandemia, quizás alguna situación difícil familiar, y que nosotros lo vamos a resolver exclusivamente desde el apoyo psicológico psiquiátrico. Sin embargo, sabemos que la desnutrición es el primer conductor hacia pensamientos de inanición, que biológicamente, y hoy sabemos mucho más de un componente biológico sobre aspectos neurológicos, y que dentro de la desnutrición una de las características es modificar nuestra manera de pensar, y como parte de esta manera de pensar nosotros vamos a potenciar el deseo de menor peso, el deseo de seguir bajando de peso y el deseo de controlar la alimentación. Y esto tiene una raíz también en la nutrición. Algo también importante es que vamos a encontrarnos con detención del crecimiento o de la pubertad. Bueno, esto es básicamente simple. En la clínica nutricional nosotros sabemos que cuando no hay energía para todo, el organismo prioriza la energía destinada a cerebro, corazón y riñón. Y entonces quizás el crecimiento o el desarrollo puberal no son indispensables para el sostenimiento de la vida. Quiero decir dos cosas. Lo primero es que esta alteración del eje del hipotálamo, que está dentro del cerebro, es totalmente reversible con la devolución de la energía y la devolución de la nafta puesta en comida. Y lo segundo es que una buena evaluación de la pubertad puede facilitar entender en qué momento estamos y saber cuál es el nivel de intervención que debemos hacer de acuerdo al estadio puberal. Bueno, también es importante saber aspectos de la salud ósea.
Esto está básicamente tomado de estudios a largo plazo en pacientes que tuvieron anorexia nerviosa por tiempos muy prolongados y tienen compromiso en su salud ósea. En general, los pediatras, cuando revertimos esta situación rápido, con suerte de trastorno alimentario, generamos menos compromiso futuro de pérdida ósea irreversible, de mayor nivel de fracturas, etc. Entonces, algunos mensajes importantes que me gustaría compartir con ustedes que vuelven a tener que ver con la prevención. Voy a reforzar el impacto de las redes sociales. Durante la pandemia, investigadores científicos fue tan importante el impacto en la sociedad de las redes sociales sobre los trastornos alimentarios que algunos investigadores decidieron analizar con algunas variables más duras y con algunos cuestionarios cuál era el impacto de las redes sociales sobre la autoestima, la satisfacción con el cuerpo o el deseo de menor peso. Hicieron un cuestionario a 2.600 mujeres en España de 14 a 24 años de edad que utilizaban redes sociales. Y fíjense qué interesante lo que encontraron. Encontraron que entre la generación de los millennials, que son los que tienen entre 20 y 30, y la generación de los centennials, que son más jóvenes son la adolescencia actual, en general, cuando había más horas de uso de Instagram, había menor autoestima, especialmente en los más chiquitos, en los centennials, mayor insatisfacción con el cuerpo y tanto en millennials como en centennials, mayor deseo o intención de seguir bajando de peso. O sea que había una asociación directa entre el tiempo de uso y la autovaloración corporal. Otro mensaje importante que les quiero dejar es cómo manejamos los trastornos alimentarios en la era de la virtualidad, ¿no? Donde muchos de nosotros tuvimos algún nivel de intercambio menor o mayor con los pacientes y las familias a través de la cámara. Entonces, a partir de eso aparecieron las guías de práctica clínica canadienses de tratamiento de trastornos alimentarios a partir de la era del COVID. Y lo que nos dicen estas guías es que en un equipo interdisciplinario, al menos 1 o 2 integrantes del equipo de salud, idealmente el médico clínico o especialista, debe ver al niño en forma presencial. ¿Sí? El tratamiento de esta patología no puede un equipo entero estar de manera virtual, porque es en detrimento de la salud del paciente. En términos de recomendaciones, y esto es lo que decía Juana que yo iba a nombrar, bueno, ¿cuál es la mejor alimentación para hacer prevención? La alimentación sin prohibiciones y con priorizaciones. Eso quiere decir que hay que priorizar, por supuesto, una buena calidad de alimentación, variada, completa y saludable. Pero priorizar no es estereotipar y rigidificar. Una amplia variedad de frutas y vegetales. Mantener un buen aporte de lácteos. Priorizar la alimentación variada. Favorecer una buena calidad de grasas. No puede ser una alimentación con 0 grasas. Priorizar idealmente cereales integrales, pero cereales al fin. No puede ser una alimentación sin hidratos de carbono. Mantener y prevenir la ganancia adiposa en exceso, porque es la manera de cuidar que no se desarrollen los trastornos alimentarios, y proteger una conducta alimentaria sana y el disfrute por el alimento. Último mensaje. Intervenir antes, ¿sí? Es muy importante que en cuanto pensamos que algo de esto puede estar sucediendo, hagamos la consulta con la persona adecuada, que sabe del tema, que nos va a enseñar y que nos va a ayudar tempranamente a poder abordar este tema con una mirada especializada. No tengan miedo ni de consultar,
por trastornos alimentarios, ni de por consultar por sobrepeso. Hay una fantasía de que si mi hijo tiene sobrepeso, mejor no consulto porque podría desarrollar un trastorno alimentario. Y es exactamente al revés. Cuanto mejor guiado esté y mejor asesorado esté, menos chances tengo de dejarlo solo con el tema. Entonces, como concepto general, debido a los grandes efectos irreversibles de un desorden alimentario en el crecimiento y en el desarrollo emocional y físico de los adolescentes, la alta mortalidad y la evidencia sugieren un mejor resultado cuando hay detección temprana, y el límite de intervención en adolescentes debería ser menor que en los adultos. Deberíamos llegar mucho más rápido. Entonces, los dejo con estos mensajes. Intenté hacer una presentación corta para que nos deje mucho tiempo para intercambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Irina. La verdad que ambas a mí me han aclarado un montón de cosas y creo que habría que hacer una forma de presentación muy concreta para poder entender todo lo que ustedes han dicho hoy en tiempo que sirve como para decir, bueno, ¿ya está? No, no está. Es el comienzo de poder entender cada uno de los puntos. Lo mismo que le dije a Juana, cada una de las frases tenía una importancia y tiene una importancia fundamental. Quedan las preguntas, queda un tiempo para que todos pregunten. No sé si habrá alguno, creo que hay. Sí, me gustaría mucho que intercambien o que pregunten un poco para Adelante. tener feedback. Yo quería preguntarte una cosa que a mí me preocupa un poco, es la intervención de cosas multicéntricas de atención nutricional, como que uno ha visto la proliferación de centros de nutrición, que realmente los principios que ustedes mencionaran, Juana y vos, no se cumplen, digamos. Por el contrario, son conceptos totalmente diferentes. ¿Y cuál es la influencia que tiene esto después en el desarrollo de algunas situaciones de trastorno de conducta? Y la otra cosa que quizás se pudiera puntualizar es cuánto es la influencia genética de esto. Porque todos hemos visto cuando nosotros tenemos alguno de nosotros alguna niña o algún niño con trastorno de la conducta, que en general hay algún familiar, digamos, que suele tenerlo también. No sé cuánto es cierto o es una impresión, o si realmente es real, si tiene que ver con lo genético o tiene que ver con lo conductual, ¿no? Ahí entraron un par de mensajes también. Sí, ahora los voy a leer, contesto tus preguntas. Sí. Interesante. A ver, yo más que concentrarme en todos los centros que se abrieron, quizás pondría, o la cantidad de gente que asesora, hay gente que atiende por Instagram, hay gente que da consejos por redes sociales, hay gente, digo, hay de todo. Quizás en lo que sí yo me enfocaría es en cuando uno va a hacer una consulta, cuál es la referencia de a dónde voy a ir, cuál es la referencia vinculada de cuál es la formación de ese profesional, qué redes académicas tiene, a qué sociedades científicas pertenece, qué formación tiene, que no alcanza. Muchas veces los chicos presionan, a mi mamá o a mi papá lo presiono porque tal va lo de tal, o porque vi tal cosa en redes, o que de alguna manera haya un chequeo mayor vinculado a la solidez de ese profesional en relación a la prevención de trastornos de alimentación, que todo el mundo que está bien formado va a tener. Eso es en principio lo primero. Y respecto de lo genético, a mí me parece que hay cada vez más estudios. Vos sabés que en Europa, en Estados Unidos, y probablemente ahora se va a hacer uno acá, hay lo que se llaman biobancos. Las poblaciones lo que hacen es empiezan a guardar datos poblacionales muy grandes. Hay un biobanco europeo financiado por la Comisión Europea,
donde se empiezan a guardar diferentes bancos de genes para poder asociarlos con determinadas enfermedades que van teniendo las familias o la gente en diferentes países. Y eso nos está mostrando que hay un montón de enfermedades como esta que tienen un montón de genes asociados. Todavía, como dice Juana, no nos alcanzan para decir, bueno, alguien que tiene este gen va a tener el trastorno. No, porque esta es una enfermedad multifactorial que se requiere que se dé lo que nosotros llamamos la tormenta perfecta, ¿no? Hay una base genética, hay una base de carácter individual, hay una situación ambiental desencadenante, hay una situación social desencadenante, y de golpe se juntaron y se alinearon todos los astros y aparece en ese contexto el desarrollo de esta enfermedad. Gracias. A ver, si las leo yo, a ver, ¿qué consejo le darían a una persona que quiere ayudar a un amigo que está pasando por un TCA? Yo voy siempre a la misma línea, parezco una aburrida, pero en general lo que trataría es buscar cuáles son los centros o las personas que tienen una formación académica sólida y que van a ayudar a esa persona con ciencia, y con empatía, por supuesto, pero con ciencia, ¿no? Con conocimiento. Eso es lo que yo haría. Que el consejo que le daría siempre es que el consejo se lo dé el mejor profesional, ¿no? A veces los chicos traen acá, che, mi amiga le pasa tal cosa, o mi otra amiga, o la otra que no come, y yo siempre les digo lo mismo, lo mejor, si ustedes identifican un amiguito que está con un problema, es poder decirle a quien fuese, a algún adulto, que consulten con alguien que los pueda ayudar. Hola a todos, tengo a mi hija con un TCA en tratamiento, pero estoy preocupado por mi hijo menor de 12. No presenta nada, pero ¿cómo podemos acompañar en todo este tsunami? Es súper interesante la pregunta. A ver, lo más importante es, Juana lo dijo en un momento, ¿no? Esto es algo que atraviesa a toda la familia. Es una enfermedad relacional, es una enfermedad donde es imposible que de alguna manera todos no estemos involucrados. Mi sugerencia más importante es poder siempre hablar de todo lo que se pueda, ponerlo en palabras, aunque tenga 12 años, explicarle lo que tiene la hermana. Los chicos se asustan mucho, mucho, y de repente también preguntarle a él si quiere hablar con alguien de las personas que atienden a su hermana y hacerle alguna pregunta, y por supuesto no sacarle la mirada, cuidarlo, porque todos los hermanos son importantes por igual, así que por supuesto no sacarle la mirada. Bueno, acá hay un acuerdo de que los profesionales tienen que estar preparados. Bueno, ese es el fuerte más importante, y por eso, bueno, tanto Juana como yo, como muchos otros colegas que trabajan, asistimos a congresos, a cursos de la especialidad, leemos la bibliografía científica para poder decodificarla y traducirla en otro idioma, ¿no? Pero eso es clave a la hora de con quién consultar. Qué interesante esta pregunta. ¿El trastorno alimentario está relacionado con patología del espectro autista? Bueno, me gustaría que lo conteste Juana, pero lo voy a contestar yo. Muy interesante. Cualquier patología del espectro autista, en términos nutricionales, tiene alguna de las características que tiene un trastorno alimentario. Inflexibilidad, rigidez, como tienen muchas veces pensamiento concreto, esto se traduce a la alimentación, y yo, bueno, por supuesto también tengo pacientes de esas características. Lo que no está presente en cualquier trastorno del espectro autista, o no suele estar presente, es la disconformidad con el propio esquema corporal, ¿no? La hiperexigencia social vinculada al cuerpo, a la figura, al estigma del cuerpo, etc.
Igual quiero decirles que hay un pequeño, esto ya es un poco complejo, pero es así, hay un pequeño porcentaje de los pacientes que se presentan como trastornos alimentarios y en el que está solapado y subdiagnosticado un trastorno del espectro autista, que nunca se diagnosticó y que a veces aparece como diagnóstico diferencial del trastorno alimentario. Y hay que ser muy agudo, y ahí sí, yo y hasta Juana derivamos a especialistas en el tema para que puedan hacer un adecuado diagnóstico. Sí, yo por eso creo que tanto la familia como los profesionales, cada uno dentro de su espectro del tratamiento, debería tener muy claro, digamos, de estar atento a lo que vos y Juana decían, de cuáles son los signos que empiezan a desnudarse de tal manera de decir, bueno, está en riesgo de tener un trastorno de conducta alimentaria. Y saber cuáles son los elementos que pueden desencadenarlo en forma brusca, digamos, en alguien que está predispuesto a la situación. Y eso creo que no solo las familias, que son quizás los últimos que aceptan tener un hijo con una hija con trastorno de conducta, yo los que he visto, hay como una negación, es decir, todos vienen porque los chicos están con sobrepeso, o las chicas, pero pocos han venido a decir que notaron que bajaron de peso, o que están muy flacas, o dejaron de comer, o muy flacos, o eligen los alimentos, etcétera. Son muy pocos, y es tardío en general. Y eso creo que influye seguramente en la evolución, ¿no? Lógico, lógico, por supuesto. Bueno, acá veo, están pidiendo un correo electrónico para hacer una consulta. Bueno, yo después la dejo en A2 y cualquiera puede pedir correo. Bueno, yo les agradezco a todos, obviamente a los de Irina y a Juana, pero además a todos los que estuvieron presentes y que creo que realmente tenemos que aprovechar esto, los profesionales, los que no son profesionales, los familiares que se preocupan por sus familias. Yo creo que es muy importante poder pensar en profundidad, como todo en realidad, no solamente con respecto al tema, sino con todas las cosas humanas y médicas o no médicas o emocionales para poder resolver los problemas. Muchas gracias por invitarnos. En nombre mío y de Juana, gracias por compartir esta gran comunidad con nosotras. Muchas gracias, Irina. Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias a todos por haber participado de la charla y nos vemos el mes que viene con la próxima. Ya estarán recibiendo el mail con el temario. Chao a todos, gracias. Chao, salimos. Gracias, Irina. Beso grande.